Hola, hola, ¿cómo están? Saludos, bienvenidos nuevamente a una nueva clase más. Denme un momento y voy a compartir la pantalla para que puedan ver la clase del día de hoy. Listo. Bueno, nuevamente bienvenidos a la clase número 6 de nuestra materia de sistemas de información. Me gustaría, bueno, más que nada darles la bienvenida otra vez a ustedes. Gracias por este espacio, por este tiempo que pues hemos estado teniendo de manera virtual sus clases. Espero que se sientan cómodos, le estén entendiendo a las clases. Puede ser de mucha ayuda para ustedes. He notado que sí han cumplido con sus tareas. Mucho éxito por eso. Y me ha gustado cómo han podido interactuar con la plataforma. Y pues bueno, gracias nuevamente a la Universidad Daniel UST University por este espacio y vamos a iniciar con la clase. Siempre iniciamos con una introducción. En esta clase 6 hablaremos sobre por qué la información. Y aquí es algo muy importante, por qué la información es uno de los recursos más importantes dentro de cualquier organización. Permite tomar decisiones y entender lo que ocurre en un sistema. Y este tema es muy importante para ustedes. Quiero que le presten mucha atención. Y creo que no va a ser tan difícil, pero sí que ustedes lo tomen mucho en cuenta en esta materia, ¿de acuerdo? Y iniciamos. Tenemos tres objetivos para la finalidad de esta clase, que es, el punto número es dato versus información. Tenemos algo que también tenemos el concepto de información y sus definiciones. Y tenemos algo también que son las características de la información. Como ustedes saben, su materia se llama sistemas de información. Y la información es algo muy, pero muy, súper, muy importante. Y aquí tenemos la definición de información. La información es uno de los recursos más importantes dentro de cualquier organización. Permite lo que mencionábamos al inicio de los objetivos, que permite tomar decisiones y entender lo que ocurre en un sistema. Tenemos algo que es un versus, tenemos algo que se llama dato contra información. En este caso, dato, ¿qué es un dato? Dato es un valor o hecho sin procesar. Tenemos un ejemplo aquí. En este caso tenemos dato y tenemos una secuencia de números: 25, 30, 28, etcétera. No sé si lo vamos entendiendo hasta aquí. Ese es solamente un ejemplo de un dato. Son cifras, son, es un valor sin procesar, ¿de acuerdo? En este caso tenemos ya la parte que es la información. La información es un conjunto de datos ya procesados que tienen un significado. En este caso, información, lo vamos a destacar de esta manera. Las ventas aumentaron en promedio. ¿Qué quiero decir más a detalle con esto? Esto lo vamos a ver más adelante. Un dato simplemente eh, es un cierto valor, un cierto número, como aquí lo estoy manejando, pero no hay más información, literal. No sabes qué significa el 25, no sabes qué quiere decir ese 30, no sabes si es a favor, en contra, si es positivo, negativo. Después tenemos un 28 que ni siquiera sabemos si está dentro del rango. Lo podemos definir como de 25 a 30 subió, pero de 30 al 28 pues bajó, ¿verdad? Pero eso ya es una información. Ahí ya lo estamos destacando, lo estamos describiendo. En este caso, la información es un conjunto de datos ya procesados que tienen significados. Y aquí viene un ejemplo claro. Las ventas aumentaron en promedio. En este caso, aquí lo podríamos ver todavía definido de la manera más adecuada, que es pues las ventas se aumentaron de 25 a 30 como tal, pero también tuvieron un declive, ¿verdad? Y eso sería más a profundo sobre este ejemplo, sobre un dato y una información. Un dato solamente es un hecho sin procesar y la información es un conjunto de datos ya procesados. Concepto de información. La información es el resultado de procesar datos para darles significado y utilidad. Definición general.
¿Cuál sería? Pues en este caso sería la información es un conjunto de datos organizados y procesados que permiten tomar decisiones. Otra perspectiva que podemos darle a este concepto sería que la información reduce la incertidumbre y ayuda a comprender situaciones. Más adelante, pues bueno, también vamos a ir destacando todo esto, pero ejemplos así como que claros, podemos decir que lo que teníamos acá anteriormente, podemos, en este caso como administradores, tenemos que darle ese significado y utilidad, que la información es tan importante y tan detallada que nosotros debemos darle ese sentido, que sea fácil de entender, fácil de interpretar y que no solamente sea mandar información porque sí, o información al azar, sino que todo eso tenga un conjunto de datos organizados y sobre todo procesados, que al final permitan tomar decisiones para llegar, en este caso, para llegar a ciertos objetivos, llegar a una finalidad, llegar a tener un mejor enfoque dentro de ese sistema, dentro de esa gestión de empresa que estamos nosotros laborando y, y al final tener un resultado en procesar datos para darle esto mismo, que es significado y utilidad. Importancia y características de la información. En el lado izquierdo tenemos la importancia. En este caso lo destaco con 4 puntos esenciales. Una de sus importancias es apoya la toma de decisiones. Número 2, permite controlar procesos. Otra importancia sería mejorar la eficiencia o su eficiencia. Y otra importancia muy importante sería reduce errores. Esto es algo sobre la importancia de la información. Tener en cuenta esto nos va a ayudar muchísimo nosotros a tener un mejor control, una mejor gestión, incluso a desempeñarnos de una manera más optimizadas. En este caso también tenemos principales características. Como punto número uno tenemos que una de sus principales características es que es precisa. Como punto número dos que es oportuna. Como punto número tres tenemos que también es relevante. Y como punto número cuatro y el más esencial, que es una característica completa. ¿De acuerdo? Otras características también pueden ser como confiable, puede ser clara, puede ser accesible, puede ser verificable incluso. Todos estos es la importancia y características de la información. Sobre todo hay que tener en cuenta que nosotros en ese futuro como esos administradores que vamos a estar dentro de las empresas, debemos tener siempre en cuenta estos puntos importantes. Apoyar a tomar decisiones, a permitir controlar procesos, mejorar su eficiencia, reducir errores, que creo que es el punto más esencial aquí al que nosotros nos tenemos que desempeñar. Si nos contratan o nos enfocamos en dichos sistemas, es buscar que en vez de incrementar nuestros errores, los reduzcamos e incluso ni siquiera tengamos errores. Claro, va a haber detalles como todo, pero lo importante es reducir los errores para que tener, en el futuro tener para dicha empresa, tener esos logros y alcances y objetivos que están buscando como empresa. Y en este caso también a ustedes le va a traer ciertos beneficios, ¿verdad? Como aumento de sueldos, aumentos de puestos de encargados, pueden subir a jefes, a supervisores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ustedes tienen que dominar estos puntos esenciales. Tienen que crear que también todos sus sistemas de información tengan principales características como que sea precisa, oportuna, relevante, completa, confiable, clara, accesible, verificable. Pero todo eso ustedes lo tienen primero que analizar y sobre todo gestionarlo de la mejor manera. Un ejemplo aplicado, me gusta luego hablar de Otso porque el Otso es uno de los más conocidos hoy en día. Y, por ejemplo, aquí tenemos la tienda aplicada llamada Otso, vamos a decirlo de esta manera. Tenemos una información útil. ¿Cuál sería su información útil? Pues bueno, de entrada que tiene ventas diarias reales y actualizadas.
¿A qué me refiero con esto? Pues una información útil pues, sobre sus ventas reales y actualizadas. Esto ustedes lo pueden tener como característica a otros ejemplos. Puede ser, como decía anteriormente, puede ser un banco, puede ser una escuela. En este caso me estoy enfocando en una tienda. Pero la información útil sobre ventas diarias reales y actualizadas es de que ellos tienen un sistema de ventas muy optimizado, digámoslo así, e incluso tienen fallas, porque me ha tocado luego ir y que luego te dicen, ah, pues que como ese meme, ¿no? Que luego dicen de que, por ejemplo, de que pasa la siguiente caja, ¿no? De que, por ejemplo, el sistema se saturó, se bloqueó, etcétera, etcétera. Entonces, ellos tienen un sistema de ventas a donde están registrando todas las entradas y salidas, desde un chicle hasta su refresco, sus bebidas, desde comida que también luego pueden incluso vender algunas tiendas como estas, y sobre todo actualizadas porque una vez que tú lo compras, una vez lo pasas en el sistema o en la barra, técnicamente ya es un producto menos que tiene que estar registrado. Para ellos, si aún sigue registrado, pues bueno, ahí hay un detalle que tiene que venir una persona a analizar por qué se siguen estando actualizados ese producto si ya fue vendido o ya ni siquiera existe en tiempo real en esa tienda. Es ahí a donde también viene la información no útil, que son datos incompletos o desactualizados. ¿Y a qué me refiero con este ejemplo que estaba mencionando? Si todavía existe el dato de cierto artículo, esta es una información que está afectando a dicha empresa y es un valor y un número, un significado que te está dando a entender que está habiendo fallas y vulnerabilidades en este negocio. ¿De acuerdo? Es allá donde ustedes tienen, por eso lo estoy poniendo con palabras y dictándolo de esta manera de información, no solo como dato, sino en este caso lo estamos definiendo de esta manera: información útil, ventas diarias reales y actualizadas. Información no útil, le estamos dando esa información exacta y precisa para que sea entendible para la persona que lo va a analizar. En este caso también información no útil, lo acaba de decir, tenemos datos incompletos o desactualizados. Estamos mandando nosotros o describiendo más que nada esa información. Y aquí tenemos en rojito algo que quiero destacar, que dice, información en las organizaciones. Las empresas dependen de la información para tomar decisiones, planificar y evaluar resultados. Más que nada la información es esto, ustedes describir, redactar, eh, simplificar un poco todo aquello que ustedes están analizando ya de entrada. No solamente es decir, ok, la escuela tiene 500 alumnos, por así decir, ¿no? Eh, Sino ustedes no solamente poner 500, sino que ustedes también poner esa descripción útil para planificar, para evaluar, para incluso tomar decisiones, que es lo que está teniendo aquí, evaluar resultados, que esa información sea tan precisa que al momento de nosotros leerlo o estarlo leyendo, verificándolo, analizándolo, pueda entenderle la otra persona. Y por ejemplo, aquí vamos a hablar un poco sobre una tarea, que es identifica en una organización. Eh, Pueden utilizar, ahora sí, vamos a ponerlo aquí, voy a gestionar ahorita y lo voy a subir a la plataforma. ¿Cuántas podemos hacer o cuántos ejemplos? La otra vez lo hicimos de la manera más fácil, que era entrada, proceso, salida, que ustedes hasta este momento creo que ya lo entienden perfectamente y lo hicieron bien. Hicimos creo que 4 ejemplos, me parece. Pero en este caso, bueno, ahorita puse aquí una organización, lo voy a detallar si son uno o máximo tres, pero vamos a analizarlo de esta manera: qué datos se generan en esa empresa, cómo se convierten en información. ¿De acuerdo? Primero vamos a analizar qué datos se generan. Recuerden que datos puede ser un valor sin describir, que lo estábamos teniendo ahorita, lo definíamos anteriormente. Vamos a verificar esos datos y después cómo se convierten en información. ¿Qué me refiero con esto? Al momento de convertirlo nosotros en información, ya tenemos los datos, ¿de acuerdo? Ahora nosotros vamos a tratar de transcribirlo de una manera legible, de una manera entendible, de una manera
en la que si otra persona se los das a analizar, lo puede entender. No solamente sean datos plasmados, como lo decía anteriormente, que no tengan ningún significado, sino que al momento que nosotros lo convirtamos a información, se conviertan en tener ese significado y nosotros lo podamos interpretar de la mejor manera. Y al final vamos a tener para qué se utilizan, ¿de acuerdo? Para qué se utilizan esos datos, esa información, para qué se utilizan y cuál es su objetivo, ¿de acuerdo? Más que nada es esto, para qué se utilizan y cuál es su objetivo. Esta va a ser una de sus tareas de esta semana. Si tienen dudas, pues bueno, igual por ahí lo pueden comentar, pero creo que está muy claro hasta aquí y no es tan difícil. Voy a mencionar ahorita en la plataforma cuántas organizaciones vamos a estar haciendo de tarea y nuevamente van a ser, obviamente ahí en la plataforma lo voy a estar redactando de manera tan entendible para que ustedes lo puedan hacer. Y ahí vamos a definir si son una, dos o tres organizaciones. E igual, pueden ser de manera de donde ustedes viven, pueden agarrar ciertas organizaciones, empresas, lo que sea, y lo pueden utilizar como ejemplos claros, ¿de acuerdo? Ahora sí que es un tema muy personal. Y para concluir esta sesión, sé que fue un poco más corto de lo normal, ya que esto fue parte de la entrada fundamental de este nuevo tema que estamos viendo dentro de esta materia. Más adelante, pues bueno, vamos a estar explicando más cosas, pero para concluir esta sesión, la información, recuerden esto, este fue el tema esencial del día de hoy. La información es el resultado de procesar datos. Quiero que se queden con ello. Quiero que al terminar esta sesión y para iniciar la siguiente, simplemente recuerden esta definición, que la información es el resultado de procesar datos y es fundamental para el funcionamiento de los sistemas y las organizaciones, ¿de acuerdo? Entonces, este fue el tema número uno que estamos viendo de su clase número 6. eh, y aquí puse 5, perdón. Pero técnicamente esta es la clase número 6 en la que ustedes vamos a estar entrando a definir sobre todo esto, lo que es información, estarlo describiendo, estarlo explicando y tener en cuenta que esto es lo esencial para que ustedes puedan entender las siguientes clases. En la siguiente clase, en la siguiente sesión, estaremos, bueno, más que nada vuelvo a comentar esto. En esta sesión comprendimos la diferencia entre dato e información. Creo que eso sí quedó claro hasta este momento, hasta estos minutos de la clase. Y también tenemos así como las características que hacen que la información sea útil dentro de un sistema. Es lo que yo les explicaba. También analizamos su importancia en las organizaciones para la toma de decisiones. En la siguiente clase abordaremos el subtema, la interpretación de la información. Por eso es lo que yo les decía. El tema fue muy corto porque es la entrada, es el inicio de lo que teníamos que estar explicando en las siguientes sesiones. Pero en la siguiente clase, pues bueno, vamos a estar hablando sobre un nuevo subtema que es la interpretación de la información. Todo esto es muy importante para que ustedes puedan entender y comprender y seguir avanzando en esta materia, ¿de acuerdo? Y que bueno, esto les ayude a futuro en otras materias, en otras cosas que ustedes se dedican, desde trabajar, desde laborar en ciertas empresas y todo esto ustedes lo tengan en cuenta, ¿de acuerdo? Recuerden que nosotros les estamos brindando esas bases sólidas para que ustedes se puedan desempeñar correctamente en un futuro laboralmente, ¿de acuerdo? Y pues bueno, nuevamente muchas gracias por este tiempo, por este espacio, por estos minutos. Gracias a la universidad por permitirnos seguir teniendo estas sesiones con ustedes a la distancia. Sé que es de mucha ayuda y sobre todo buscamos que ustedes crezcan y se desarrollen profesionalmente, ¿de acuerdo? Un saludo a la distancia, un abrazo, que Dios les bendiga mucho, éxito en todo lo que hagan, mucha suerte con sus tareas, pendientes con ello y nos vemos en la siguiente sesión, ¿de acuerdo? Muchas gracias y buen día.